Estimados estudiantes, seguimos con el tópico de planificación del uso de la tierra como base para la conservación de los recursos naturales. En esta segunda sesión estaremos tocando los puntos, capacidad de uso de la tierra, sistemas de clasificación de las tierras por capacidad de uso, aptitud de uso de la tierra y sistemas para la evaluación de tierras por aptitud de uso y por último, ¿qué es la vocación de la tierra? Empecemos entonces con el término capacidad de uso de la tierra. Tenemos que la capacidad de uso es sinónimo de uso potencial de la tierra y hace referencia al uso más intensivo que podríamos hacer de una tierra sin poner en riesgo su condición productiva natural. Es un indicador respecto a si una tierra puede ser utilizada con determinado uso muy intensivo sin afectar su condición productiva natural, por lo que entonces también podría ser utilizada con usos menos intensivos, en tanto que estos últimos pondrían en menor riesgo la condición productiva natural de la tierra. La capacidad de uso de la tierra se define entonces en términos de sus potencialidades y limitaciones, bajo un manejo específico, en función de los factores biofísicos de la tierra, es decir, clima, topografía, erosión, suelo y drenaje. Para definir el uso más intensivo que se le puede dar a una tierra, se tienen como base el sistema de clasificación de tierras por capacidad de uso del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo, que fue adoptado posteriormente para nuestras condiciones con modificaciones propias de Comerma y Arias en 1972. Este sistema agrupa las tierras con base en sus potencialidades y limitaciones para fines agrícolas, considerando para ello tres categorías: clase, subclase y grupo de manejo. La primera agrupa suelos con similar grado de limitaciones o riesgos que pueden afectar los suelos y cultivos. La segunda hace referencia a divisiones de las clases y agrupan tierras que tienen igual número y grado similar de limitaciones y riesgos en su uso. Y la tercera reúne suelos similares en aptitud para el crecimiento de las plantas, responden a la misma clase de labores y tienen potencialidad, limitaciones y riesgos permanentes semejantes. Las clases son 8 y se designan con números arábicos del 1 al 8. Las limitaciones de uso son progresivamente mayores de la clase 1 a la 8. Las subclases son 5: pendiente, erosión, humedad, suelo y clima. Se designan añadiendo una letra minúscula a continuación de la clase y se pueden presentar solas o en combinación, mientras que los grupos de manejo reúnen suelos similares en aptitud para el crecimiento de las plantas. La clase 1 reúne todas las características y condiciones de una tierra óptima para cualquier explotación agrícola, con altos rendimientos en las cosechas y el menor riesgo de deterioro de las tierras. La clase 2 posee cualidades menos favorables y su productividad es menor, con mayores costos de operación. Las clases 3 y 4 se reducen la productividad y se incrementan los riesgos y los costos a tal punto que la clase 4, los cultivos comerciales pueden convertirse en una actividad riesgosa. En la clase 5 se tienen limitaciones severas que restringen su uso a una determinada época del año o que se puedan utilizar mediante costosas prácticas de adecuación, mientras que las clases 6 y 7 tienen limitaciones severas y muy severas. Las tierras son aptas para plantas nativas o árboles de sitio y cultivos específicos que requieren prácticas de conservación intensivas y los costos de operación son muy elevados. La clase 8 agrupa tierras con limitaciones muy extremadamente severas, no son aptas para cultivos y solamente deben ser utilizadas para la vida silvestre, investigación, recreación y conservación de los recursos naturales. Conforme a lo anterior, tenemos entonces que las tierras 1 y 2 representan tierras con limitaciones ligeras para propósitos agrícolas, que requerirían el uso de prácticas de conservación de suelos y agua bastante sencillas. Por su parte, las tierras 3 y 4 representarían moderadas limitaciones para propósitos agrícolas, ameritando ya complejas prácticas de conservación, mientras que las tierras
5 y 6 son tierras con severas limitaciones para la agricultura, que requieren además de la adopción de prácticas muy complejas de conservación. Por su parte, las tierras 7 y 8 se consideran no aptas para el uso agrícola, por lo que estarían destinadas a uso forestal y de conservación respectivamente. En Venezuela, la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su artículo 113, incorpora a esta clasificación dos nuevas clases, la 9 y la 10, siendo la 9 apta para la conservación, ecología y protección del medio ambiente, mientras que la 10 es apta para agroturismo. Conforme a las limitaciones y requerimientos de manejo de la tierra, se proponen entonces los mejores usos desde el punto de vista agrícola, teniéndose así que una tierra 1 puede ser usada para una agricultura muy intensiva, una tierra 2 solo hasta agricultura intensiva, una tierra 3 hasta agricultura moderada, una tipo 4 hasta agricultura moderada, mientras que la tierra 5 solo puede ser utilizada para pastoreo intensivo, la 6 para pastoreo moderado y la 7 hasta pastoreo limitado, quedando la tierra 8 solo para uso protector. Cabe entonces la pregunta, ¿cómo determino entonces las opciones de uso de la tierra? A objeto de optimizar el proceso de clasificación, Comerma y Arias en 1972 ejecutaron el sistema para clasificación de tierras por capacidad de uso para Venezuela. Por unidad de tierra se deben considerar 12 factores: pendiente, microrrelieve, erosión, textura, pedregosidad, profundidad, salinidad, fertilidad, permeabilidad, drenaje interno, drenaje externo y riesgos de inundación. De acuerdo a los objetivos del estudio, se ejecutará el levantamiento de la información base y se obtendrá la capacidad de uso de las tierras. Por ejemplo, para un estudio de gran visión, solo se podrá reflejar la clase de capacidad, mientras que para un estudio detallado a escala 1:5000 se mostrarán las unidades de capacidad que hacen referencia a los grupos de manejo, mostrando así las limitaciones particulares de cada unidad. Por ejemplo, estamos en los Andes venezolanos. Para un estudio de gran visión tenemos solo la identificación de las clases de tierra, ¿sí? Clases tipo 8, 7, 3 y 4. Si vamos a un estudio más detallado, empiezan a aparecer cuáles son los factores que están limitando esas clases de uso. Y si vamos a un estudio con más detalle, incluso podríamos visualizar específicamente cuáles son las limitaciones dentro de cada característica de la tierra. Veamos ahora el concepto aptitud de uso de la tierra, el cual determina si la tierra es apta para un determinado aprovechamiento, partiendo para ello de un proceso de evaluación. La evaluación de la tierra constituye la parte central del proceso de planificación del uso de la tierra, a partir del cual se determinan las aptitudes, confrontando o comparando tipos de tierras con tipos de uso, definiéndose entonces aptitud como el grado de idoneidad de la determinada unidad de tierra para un determinado uso. Este proceso de evaluación se dio a conocer en 1974 con la divulgación del esquema de evaluación de tierras de la FAO y fue adecuándose con el tiempo de acuerdo a los requerimientos de cada caso específico. Desde 1974 son 9 las adecuaciones que la FAO ha ejecutado a este esquema, a objeto de ajustarlo para la evaluación de usos específicos de la tierra. Se tienen, por ejemplo, procedimientos específicos para evaluación con fines forestales, agricultura bajo riego, agricultura en secano y pastoreo extensivo, entre otros. El objetivo principal de la evaluación de tierras es contribuir a seleccionar un menú de opciones de uso de la tierra para cada unidad, tomando en cuenta variables físicas y socioeconómicas en el contexto del desarrollo sostenible. La evaluación de tierras contribuye así a dar respuesta a cuáles son las mejores áreas para poner en práctica un determinado tipo de aprovechamiento de la tierra y cuál es el tipo de aprovechamiento más indicado para esa determinada área.
En una primera aproximación se tiene que el procedimiento toma en cuenta cualidades de la tierra y requerimientos específicos para el uso de la tierra propuesto. Conforme a esto arroja unos primeros resultados que definen a la unidad como altamente apta, moderadamente apta, marginalmente apta y no apta para el uso propuesto. Posteriormente, este resultado es contrastado con la aptitud financiera de los productores para obtener la aptitud final de la unidad. Si vemos la evolución del enfoque, podemos aplicarlo a un caso específico de evaluación de tierras para uso forestal. Será necesaria entonces una descripción general del área de estudio, la definición de objetivos del estudio, el levantamiento específico de características edafogeomorfológicas y agroecológicas y la definición de las unidades de tierra. Y sobre esta base se procederá a evaluar régimen de temperatura, disponibilidad de humedad, disponibilidad de nutrimentos, condiciones para el enraizamiento, riesgo de inundación, riesgo de incendio, riesgo de erosión, entre otras, a objeto de obtener la aptitud de la tierra para las especies forestales propuestas. Posterior a esto se deberán hacer los análisis financieros, sociales y ambientales correspondientes a objeto de evaluar la sostenibilidad del proyecto en su conjunto. Una vez ejecutado el procedimiento, se tendrá como resultado las diversas categorías de aptitudes, que pueden indicar a su vez los rendimientos esperados y los insumos requeridos para el sistema de producción evaluado. El último concepto en la planificación del uso de la tierra es el de vocación de uso de la tierra, el cual no es más que el resultado de la interacción entre los factores biofísicos y el contexto socioeconómico correspondiente, que en un momento determinado definen el uso más apropiado que se le puede asignar a esa tierra, tomando en consideración estos factores. La determinación de la vocación de uso agrario de una unidad de tierra resulta de una combinación específica de factores como la capacidad de uso de la tierra, los requerimientos agroecológicos de los rubros, la disponibilidad de fuerza laboral, la infraestructura de soporte a la agricultura, el acceso a insumos agrícolas, los servicios de apoyo a la producción agrícola y las políticas, planes y programas agroalimentarios nacionales, regionales y locales. Esta vocación agrícola de la tierra se obtiene confrontando factores agroecológicos, el contexto socioeconómico y las políticas, planes y programas agroalimentarios del Estado. Para cerrar entonces tenemos que la capacidad y aptitud de uso de la tierra están relacionadas con las ventajas comparativas de las tierras, mientras que la vocación de uso de la tierra está relacionada con las ventajas competitivas de la tierra. Así pues, se considera como primer paso la clasificación de las unidades de tierra para determinar su uso potencial, para seguidamente definir un escenario de posibles usos que deben ser evaluados a objeto de determinar la aptitud de la tierra para estos, y posteriormente se procede a la verificación de la vocación de la tierra, que en la mayoría de los casos vendrá determinada por las políticas de Estado. Espero hayamos aclarado los términos que iniciamos en la sesión 1. Hasta una nueva oportunidad.